Darles la bienvenida a los presentes a esta capacitación, la cual se está llevando a cabo en el marco de su proyecto Fortalecimiento en GIR y ACC del sector construcción de la UNAM y la Universidad del Salvador. Recordándoles que GIR es la gestión integral del riesgo y ACC es la adaptación al cambio climático. Este proyecto es auspiciado por la cooperación suiza en América Central con el apoyo del SUCA y CEPRDENAC. Invitamos a todos los presentes a mantener su micrófono apagado y su cámara durante toda la exposición, y si en la misma tienen alguna consulta, pueden escribirla en el chat. Al finalizar la presentación, con gusto se la trasladaremos a los expositores y ellos contestarán sus interrogantes. El tema que hoy nos compete es investigación y análisis detallado de deslizamientos de tierra, que será desarrollada por el señor Takeshi Kuwano y Alejandro Flores. Ellos representan a JICA, ¿verdad? Y tengo el agrado de comentarles que el ingeniero Alejandro Flores es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el señor Takeshi Kuwano realiza muchos proyectos con Honduras. En los últimos 20 años, JICA ha venido realizando sucesivamente proyectos de cooperación para la prevención y mitigación de desastres en laderas en la República de Honduras, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones hondureñas involucradas. El proyecto para el control y mitigación de desastres en laderas del Distrito Central es el proyecto que actualmente se desarrolla por parte de JICA, la Alcaldía Municipal, la UNAM y COPECO. El doctor Takeshi Kuwano funge como líder de este proyecto y del equipo de expertos de JICA, y el ingeniero Alejandro Flores funge como asistente técnico de este equipo de expertos. En esta conferencia aprenderemos sobre las técnicas que actualmente se utilizan por parte de JICA para la identificación, estudio, mitigación y prevención de deslizamientos en el Distrito Central. Sin más, los dejo a cargo del señor Kuwano y de Alejandro Flores. Señor Kuwano, bienvenido. Good evening, everyone. Thank you very much for letting us have this opportunity. So first of all, I'm sorry that I'm not good at Spanish, so I'll explain myself in English. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Takeshi Kuwano. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes. Me disculpo porque no puedo hablar español, entonces no voy a poder comunicar directamente con ustedes. So I'm the team leader of the JICA project. So as you know, the Tegucigalpa, Honduras, which is surrounded the mountainous area, has been suffered from the several landslides for decades. That's why JICA launched an expert team to tackle with that kind of disaster. Actualmente yo funjo como el líder del equipo de expertos de JICA que está asignado para Tegucigalpa. Como ustedes saben, Tegucigalpa es un área con bastantes montañas y con bastante susceptibilidad a deslizamiento. Entonces, en los últimos años siempre han habido continuamente varios deslizamientos y nosotros JICA hemos podido apoyar en la gestión y la mitigación de los mismos. So today, we'll explain about the outline of the project. So Mr. Alejandro Flores, he's our colleague and technical staff of the project. So he will explain about the project. Entonces, hoy vamos a poder compartir con ustedes las generalidades de qué se trata nuestro proyecto, y Alejandro Flores, que es el encargado de la parte técnica, va a poder explicarle a ustedes en qué consiste. Okay, shall we start? Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Flores y vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir aquí. ¿Se ve, verdad? Sí, sí se ve. Se ve. Ok. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Como les decía, ¿verdad? Mi nombre es Alejandro Flores. Yo me gradué de la Universidad Nacional Autónoma en el 2018, hace ya casi 2 años, y desde el 2019 he tenido la oportunidad de estar
trabajando y colaborando con este proyecto que tiene JICA actualmente aquí en el Distrito Central, y tiene que ver con el análisis de deslizamiento, ¿verdad? Como todos sabemos, JICA en los últimos años ha estado apoyando en toda la gestión de deslizamiento, ¿verdad? Y este es el proyecto más reciente que se tiene para el Distrito Central. Entonces, el nombre del proyecto es el Proyecto para el Control y Mitigación de Desastres en Laderas del Distrito Central. Este proyecto tiene una duración de 4 años, ¿verdad? Comenzó el año pasado, en 2019, y finaliza en 2022. La diferencia de este proyecto con respecto a los proyectos anteriores que JICA ha tenido es que en este caso, JICA está bastante interesado no solamente en hacer... ¿Podemos apagar la micrófono, por favor? Les agradezco. Gracias, Alejandro. Continúe. Disculpe. Como les decía, ¿verdad? Que lo que tiene este proyecto es que en este caso JICA no solamente está interesado, como quien dice, en estudiar un deslizamiento y resolver la situación, sino que el principal propósito de este proyecto es fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas para que nosotros podamos atender a este tipo de desastres sin necesidad de que vengan ellos desde Japón para hacerlo con nosotros, ¿verdad? Entonces, como quien dice, este es como un entrenamiento que Honduras está recibiendo para el control y la mitigación de desastres en laderas. Entonces, las instituciones que han estado formando parte y que actualmente forman parte de este proyecto son la alcaldía municipal, la universidad y Copeco, ¿verdad? Estamos trabajando continuamente con personal de esas 3 instituciones, capacitándolos, yendo a campo y en continuo entrenamiento con ellos para fortalecer las capacidades de nosotros como país ante este tipo de desastres. Entonces, en el proyecto nosotros tenemos cuatro componentes, le podríamos decir como 4 subproyectos, ¿verdad? Les llamamos los resultados. Tenemos el resultado 1, que el propósito es fortalecer las capacidades para realizar investigaciones y análisis detallados para identificar y caracterizar fenómenos de desastre. Tenemos también el resultado 2, que tiene que ver con el diseño, la construcción, supervisión y mantenimiento de las contramedidas. Tenemos el resultado 3, que se encarga de fortalecer las capacidades para desarrollar mapas de amenaza, mapas de riesgo, y el resultado 4, que es fortalecer las capacidades para regular el ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto bien amplio que nos enfocamos en varias áreas que creemos que nosotros como país necesitamos fortalecer actualmente, ¿verdad? Pero en esta presentación nos vamos a enfocar más en los resultados 1 y 2. El resultado 1, si lo ponemos en palabras cortas, ¿verdad? Y sencillas, se encarga de hacer la investigación detallada de los deslizamientos de tierra o de las fallas de ladera, ¿verdad? Ese es el resultado que se encarga de investigar, de ir hasta el fondo y determinar por qué es que un deslizamiento existe, por qué ocurrió el deslizamiento y cuáles son las medidas a aplicar para que ese deslizamiento no se vuelva a activar en el futuro, ¿verdad? El resultado 2 tiene que ver con la construcción, la supervisión, el mantenimiento, ¿verdad? De las medidas estructurales que son necesarias en algunos casos para poder detener estos deslizamientos, ¿verdad? Para que estos deslizamientos no continúen. Entonces, nos vamos a enfocar hoy en esos resultados, en el resultado 1 y en el resultado 2. Entonces, para el resultado 1 y el resultado 2, tenemos 4 sitios piloto, ¿verdad? Hemos definido 2 tipos de fenómenos que estamos actualmente estudiando, y el primero son los deslizamientos. Los deslizamientos son fenómenos que ocurren y son un poco más horizontales, o sea, abarcan una gran cantidad de área, ¿verdad? No son muy puntuales en un punto en específico, sino que es una colonia entera o una área considerable que se desliza, ¿verdad? Entonces, ese lo podríamos definir como un deslizamiento.
Mientras que una falla de ladera es, por ejemplo, cuando hay un derrumbe en un talud, cuando hay un escarpe muy empinado y caen rocas, a eso lo definimos como fallas de ladera. Entonces tenemos 4 sitios pilotos, ¿verdad? 2 de deslizamientos y 2 de fallas de ladera. Los sitios pilotos para deslizamiento son el deslizamiento de Campo Cielo y el deslizamiento de la Nueva Santa Rosa, que también se conoce como la Guillén, que queda muy cerca del Reparto y como ustedes saben, esa zona es bastante inestable, ¿verdad? Y las fallas de ladera tenemos un escarpe, que está localizado en Fuerzas Unidas, que eso está al oeste de la ciudad, por la Ulloa más o menos, para que se ubiquen. Y tenemos también la falla de ladera de Villanueva, ¿verdad? Que queda en la salida a Danlí. Y para el resultado 3 y 4, que hoy no vamos a hablar mucho de ellos, pero solo para mencionárselos, tenemos otros 2 sitios pilotos, ¿verdad? El primer sitio piloto que es el Edén, y el segundo que es Nueva Santa Rosa, ¿verdad? El Edén abarca todos estos barrios y colonias que tenemos ahí, el Edén, La Cabaña, Viera, Buenos Aires, El Bosque, El Picachito, Casamata, ¿verdad? Y el sector de Nueva Santa Rosa abarca Nueva Santa Rosa, El Reparto, Barrio San Pablo, La Estanzuela, La Guillén, La Canaán, Villadelmi. Y como les decía anteriormente, el resultado 3 y 4 está enfocado más que nada en crear mapas, ¿verdad? Crear mapas mapas de riesgo y mapas de amenaza para potenciales deslizamientos, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero compartir para que podamos ver cuál es el mapa que actualmente estamos desarrollando. Estos son todos los bloques de deslizamiento que hemos identificado en esa zona, ¿verdad? Esto es con el resultado 3 y 4. Entonces, ya para entrar un poco en materia, vamos a empezar con el resultado 1, ¿verdad? Que les decía que es el encargado de la investigación y el análisis detallado de deslizamientos de tierra, ¿verdad? Entonces, el experto que está encargado de este resultado es el señor Takashi Hara, ¿verdad? Él hoy no pudo estar con nosotros, pero él es el que está llevando la batuta en este resultado 1. Entonces, para hacer el análisis de un deslizamiento debemos de crear como un sistema, debemos de tener un camino a seguir para poder llegar a feliz término, para poder llegar a buenas conclusiones que nos puedan dar ideas de por qué es que el deslizamiento está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, este diagrama de flujo se compone principalmente del estudio preliminar. Y luego vamos a ir al estudio principal, que ya es un estudio más detallado y más a fondo del deslizamiento. Entonces vamos a comenzar con el estudio preliminar. Entonces el estudio preliminar, uno de los primeros pasos es la recopilación de los datos existentes. Después vamos a hacer un levantamiento topográfico, vamos a hacer una interpretación topográfica. Después vamos a hacer reconocimientos del sitio, organizar los datos preliminares y por último vamos a planificar la siguiente etapa que sería ya el estudio principal, ¿verdad? Entonces, lo primero, con lo que vamos a comenzar siempre que queremos, que vamos a estudiar un deslizamiento, es recopilar todos los datos existentes acerca de ese deslizamiento, ¿verdad? Y qué tipo de datos, qué tipo de información necesitamos. Pues necesitamos planos topográficos, ocupamos planos topográficos con curvas de nivel que estén preferiblemente detalladas, ¿verdad? Eso es una gran ventaja. También necesitamos ubicar si hay mapas geológicos del sitio que vamos a estudiar. Entonces, como ayer, no sé si estuvieron en la conferencia que dio Minor del ICIP, y él mencionaba de que los mapas geológicos aquí en Tegucigalpa, el problema es que están a una escala muy grande, ¿verdad? Y ya cuando vamos a estudiar un fenómeno bien específico, esos mapas no nos sirven porque no caracterizan a detalle sitios pequeños, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí tenemos ese problemita de que no tenemos mapas geológicos detallados, pero aún esos mapas geológicos grandes nos sirven para como una idea general de cuál es la condición geológica, cuál es la geología que existe en el sitio. Otra cosa muy importante también a tener, ¿verdad? Como insumo, son las imágenes satelitales de Google Earth, ¿verdad? Esto nos sirve como para
poder ver el movimiento que ocurrió a través de los años. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a Google Earth, pero ahí uno puede ver los deslizamientos. Si uno se va a fotos aéreas de años anteriores, supongamos por ejemplo que un deslizamiento ocurrió en el año 2018, en Google Earth hay archivos de hasta el 2000, me parece por ahí, y cada año hay una nueva foto aérea, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos comparando todas esas imágenes satelitales, nos puede ayudar a identificar esos deslizamientos, ¿verdad? Es un buen recuento histórico. Otra cosa que es un buen insumo son las fotos aéreas, ortofotos que se hayan tomado. La universidad ha tomado ortofotos, la alcaldía también tiene varias ortofotos, ¿verdad? Entonces, eso es un buen insumo a tomar en cuenta. Mapas de uso de suelos. Ese registro de desastre es muy importante tenerlo, ¿verdad? Conocer la fecha exacta en la que ocurren los eventos, la fecha exacta en la que ocurrió el deslizamiento, porque eso nos va a ayudar a después poder correlacionar esa fecha con la precipitación que ocurrió en esos días o la precipitación que ocurrió unos días atrás de que ocurriera el evento de deslizamiento, ¿verdad? Entonces tener ese registro de desastre, las fechas, las horas, qué área fue afectada, eso es muy importante, ¿verdad? El CODEM y COPECO son instituciones que se encargan de hacer y de llevar este tipo de registro, ¿verdad? También reportes de inspección del sitio, que eso lo hace el departamento de la JER de la alcaldía, ¿verdad? Informes técnicos que ya se hayan hecho anteriormente, ¿verdad? Hay varias instituciones que se encargan de dar la primera respuesta ante este tipo de eventos, por ejemplo el ICIT, COPECO, ellos casi siempre van a los lugares cuando ocurren los eventos y es bueno como tener esos informes técnicos de ellos, ¿verdad? También tener datos de precipitación, tener un buen historial de precipitación y si se puede tener un modelo de elevación digital también sería excelente, ¿verdad? Entonces, podría ser de que cuando nosotros vamos a empezar a estudiar un deslizamiento, puede ser de que no tengamos todos estos datos que estamos aquí enumerando, ¿verdad? Pero sí es importante como indagar y buscar esta información, ¿verdad? Tal vez no la vamos a tener toda, pero sí buscarla porque nos va a servir más adelante en el estudio, ¿verdad? Entonces, lo primero con lo que vamos a comenzar y que es probablemente lo más importante para hacer un análisis de un deslizamiento es tener un levantamiento topográfico, ¿verdad? Tener un levantamiento topográfico detallado, ¿verdad? Entonces, este tipo de levantamientos, por lo general, se deben de contratar, se debe buscar una empresa que haga el levantamiento. Nosotros le damos el área aproximada del deslizamiento y les pedimos de que ellos hagan el levantamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que se necesitan dos cosas para tener un mapa de planta con curvas de nivel al menos a cada metro y también, muy importante, tener un perfil longitudinal detallado del terreno, ¿verdad? Entonces, para esta presentación vamos a usar como ejemplo el deslizamiento de Campo Cielo y ustedes pueden ver aquí ese recuadro de color rojo. Ese es el área que nosotros definimos para el levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico debe de abarcar un área que sea más extensa que el bloque de deslizamiento. Si ustedes se fijan, el primer bloque que habíamos identificado es el que está en color amarillo. Sin embargo, el levantamiento topográfico se extendió de esa área para poder tener una mejor idea de todas las áreas aledañas, ¿verdad? Y luego esta línea que va transversal al área de levantamiento, ese es el perfil longitudinal que también es muy importante levantar. Ok, entonces una vez que nosotros ya tenemos el levantamiento topográfico, vamos a hacer la interpretación topográfica, ¿verdad? Esta es como una primera aproximación para identificar los bloques de deslizamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la topografía de una zona donde haya existido un deslizamiento, generalmente hay algunas características típicas que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?
Por ejemplo, para esta gráfica que tenemos aquí, ustedes pueden ver aquí en esta zona que las curvas están bien pegaditas, ¿verdad? Y eso nos indica de que ese probablemente sea el escarpe del deslizamiento. Después viene como un valle donde las curvas se extienden un poco más y luego en la parte de abajo las curvas se vuelven a pegar y ese viene a ser el pie del deslizamiento, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo algunos ejemplos para que, aquí tenemos como una foto aérea de un deslizamiento. Y si ustedes se fijan, con estas curvas de nivel, nosotros podemos interpretarlas de tal manera que nosotros podemos determinar de que en esa zona hay un deslizamiento, ¿verdad? Con solo ver las curvas de nivel, con solo ver que las curvas están bien pegaditas en la parte de arriba, ya podemos interpretar ese como el escarpe, y luego las curvas se extienden, y viene esta zona que ya es el cuerpo del deslizamiento, y ya tenemos una buena idea del deslizamiento solamente interpretando las curvas de nivel. Aquí tenemos otro ejemplo también. Si ustedes se fijan otra vez, en la parte de arriba las curvas de nivel están bien pegaditas en esta zona, y eso ya nos indica que ahí está el escarpe. Luego las curvas como que se van extendiendo y se van estirando, y ya ya es la masa deslizada. ¿Okay? Y tenemos un tercer ejemplo. Aquí también, ya es un escarpe más alto, más extenso, ¿verdad? Pero igual, se puede notar ese mismo comportamiento de las curvas de nivel en el escarpe, que se van pegando y luego en el cuerpo del deslizamiento o en las masas deslizadas ya se van estirando las curvas. Entonces, este tipo de interpretación topográfica es muy útil generalmente en zonas donde no están habitadas, donde no hay casas, porque es más fácil poder identificar este tipo de características en las curvas de nivel, ¿verdad? Esto también nos sirve para identificar deslizamientos antiguos que sucedieron hace 100, 200, 1000 años, ¿verdad? Nos pueden servir para eso también, para decir, aquí ocurrió un deslizamiento, no recientemente, sino que hace mucho tiempo, ¿verdad? Con interpretación topográfica podemos hacer eso. Ok, el siguiente paso, ¿verdad? Que es muy importante, es el reconocimiento del sitio, ¿verdad? Entonces, es más eficiente hacer este reconocimiento ya teniendo la topografía en mano, ¿verdad? Pero si en caso todavía no tenemos la topografía, siempre podemos ir al sitio con una imagen satelital sacada de Google Earth y buscar todos estos elementos que están aquí enlistados. Entonces, de los elementos más importantes que debemos de buscar, los escarpes, ¿verdad? Debemos de marcar los escarpes, donde identificamos todos esos escarpes. Debemos de buscar también dónde están las grietas. Podemos identificar casas agrietadas, podemos identificar calles agrietadas. Esto es importante hacerlo en todo el área del deslizamiento y aún en las áreas aledañas, ¿verdad? Ustedes se fijan en esta parte de arriba, están las grietas detrás del escarpe. Entonces es importante buscar grietas aún atrás del deslizamiento, ¿verdad? Es importante buscar el lugar donde es más fácil identificar las grietas son en las paredes de las casas. Entonces ese es un buen lugar donde nosotros podemos buscarla. Otro elemento que es muy importante de buscar en el sitio son nacimientos de agua, pantanos, de dónde viene la humedad. Puede ser humedad natural, pero puede también ser humedad por alguna tubería rota o por causas antropogénicas, ¿verdad? Entonces es muy importante ubicar también todos esos puntos donde hay bastante humedad. Otra cosa muy importante también es buscar árboles inclinados. Este es un muy buen indicativo de que hay un deslizamiento en esta zona, ¿verdad? Donde están árboles inclinados es que probablemente esa zona se está moviendo, ¿verdad? También postes de luz inclinados nos pueden indicar de que hay movimiento en esa zona. Entonces yo tengo aquí algunas fotos para que podamos ver estos elementos que yo les acabo de mencionar ya en el sitio, ¿verdad? Entonces aquí en el lado izquierdo vemos, este es el deslizamiento de Nueva Santa Rosa y este es el escarpe del deslizamiento, ¿verdad? Aquí podemos ver la geología expuesta. O sea, aquí
el escarpe es bien claro en este deslizamiento. Si ustedes se fijan, aquí había una casa, justo donde está el escarpe, arriba había una casa y toda esa casa cayó y quedó el escarpe expuesto, ¿verdad? Con la geología expuesta. Aquí mismo en Nueva Santa Rosa también tenemos varias viviendas con grietas y generalmente son grietas grandes las que podemos ver, ¿verdad? También hay casas con grietas pequeñas, pero es muy importante buscar las grietas en las casas. Esto ahora aquí, estas son unas fotos de Campo Cielo, ¿verdad? Aquí podemos ver grietas en la calle. Esta calle prácticamente que ya en la actualidad se cayó casi toda la calle, pero unos pocos meses después del deslizamiento, que fue cuando se tomaron estas fotos, se podían ver este tipo de grietas en la calle, ¿verdad? Entonces, tal vez estas grietas sí son bastante grandes, ¿verdad? Pero aún pequeñas grietas ya nos pueden indicar de que hay un deslizamiento activo en esa zona. Y lo que les decía también, ¿verdad? Árboles inclinados nos pueden indicar de que hay movimientos en esa zona. Postes de luz inclinados también, ¿verdad? Tal vez con los postes hay que tener un poco cuidado porque hay algunos casos en los que el poste está inclinado no porque hay un deslizamiento, sino porque hay mucha tensión de los cables, ¿verdad? Pero hay algunos otros casos en los que sí es bien obvio y bien claro que el poste está inclinado debido al deslizamiento. Entonces estos son algunos de los elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta en esta primera reconocimiento del sitio. Ok, ahora vamos a pasar al estudio principal. Todo lo que hablamos anteriormente solo es como la primera aproximación para estudiar el deslizamiento. Es como reconocer el sitio, familiarizarnos con la situación del sitio, obtener la topografía, obtener datos históricos. Ahora vamos a entrar al estudio principal, ¿verdad? Entonces, el primer paso del estudio principal es realizar un reconocimiento geológico, o le llamamos también la segunda visita o segundo reconocimiento de sitio. Este ya es un reconocimiento más exhaustivo, ¿verdad? En el cual se deben de tomar a consideración factores como la topografía, la característica de la ladera, ¿verdad? Su altura, el ángulo. Se debe tomar en cuenta, muy importante, la geología, ¿verdad? Cuáles son los estratos geológicos que afloran en todo el área, ¿verdad? El mapeo de las grietas, todo lo que vimos anteriormente, mapear las grietas, buscar los buzamientos también en la geología, identificar si la geología está alterada, si está meteorizada, ¿verdad? El principal propósito de este reconocimiento geológico es poder crear un mapa geológico, que lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Este es el mapa geológico del deslizamiento de Campo Cielo. Y ¿qué elementos debe incluir este mapa geológico que se hace a partir de este reconocimiento geológico que les acabo de mencionar? Los elementos que debe incluir son los bloques de deslizamiento bien identificados. Si ustedes se fijan, aquí ya los bloques están en color rojo. Estos son los bloques de deslizamiento que ya se identificaron bien claramente en esta área, ¿verdad? A partir del reconocimiento geológico. En este caso tenemos 3 bloques de deslizamiento, que son estos que vemos aquí de café un poco más oscuro, y vemos este otro bloque de deslizamiento atrás, que es un deslizamiento antiguo que se identificó que no está actualmente activo, pero que sí se determinó que fue un deslizamiento que ocurrió anteriormente, ¿verdad? Entonces ese es el primer elemento que se debe incluir en el mapa geológico, ¿verdad? Los bloques de deslizamiento bien identificados, ¿verdad? Otro elemento que se debe incluir son las formaciones geológicas existentes. Entonces aquí es donde entra en juego los mapas geológicos que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Debemos de identificar cuál es la geología local en el sitio, ¿verdad? Entonces, en este caso, para Campo Cielo, la geología es de tipo TPM, que esto es en la parte, en la superficie, tenemos esta geología TPM, y en la parte de abajo tenemos la geología KRC, que son la lutita y la roca roja que nosotros conocemos, ¿verdad?
Entonces es importante conocer cuál es la geología local del sitio, ¿verdad? Otra cosa que debe estar bien marcada en estos mapas geológicos son los escarpes. Aquí se pueden ver los escarpes que están con estas líneas en color rojo. Es muy importante identificar todos los escarpes, ¿verdad? También los afloramientos de agua, donde hay un nacimiento de agua, donde hay tubería rota. Todos esos puntos son muy importantes marcarlos en el mapa geológico, los buzamientos que se miden de los estratos geológicos y los dispositivos instalados, ¿verdad? Si en caso se han instalado dispositivos para monitoreo, tales como inclinómetros, piezómetros, es muy importante marcarlos en este mapa. También ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de estos dispositivos. Y por último, también ubicar el perfil longitudinal que nosotros mencionamos al inicio de la presentación. Es muy importante marcarlo también en este mapa geológico. Bueno, aquí tenemos el otro mapa geológico, que es para el otro sitio piloto, que este es el deslizamiento de Nueva Santa Rosa. Vemos los mismos elementos, ¿verdad? Los bloques de deslizamiento bien marcados, los escarpes bien marcados, la geología local bien identificada, ¿verdad? Donde hay nacimientos de agua, los dispositivos que se han instalado, la ubicación de los perfiles. Esos son los elementos que deben de estar en el mapa geológico. Ok, después vamos a pasar ahora a las investigaciones y sondeos que se deben de hacer, ¿verdad? Estos son, en esta tabla podemos ver una lista de cuáles son los sondeos que generalmente se hacen aquí en nuestro medio y que están al alcance de todo, ¿verdad? Que hay empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿verdad? También la universidad, hemos hecho con ellos algunos de estos estudios. Y bueno, lo primero que se menciona, ¿verdad? El estudio geológico, el reconocimiento del sitio, que fue justo de lo que acabamos de hablar. Después están también los estudios geotécnicos, ¿verdad? Las perforaciones para muestreo de núcleos. Eso es muy importante. Si nosotros nos pudiésemos quedar con solo uno de estos ítems de investigación, probablemente las perforaciones son los más importantes porque nos indican la condición geológica del deslizamiento, ¿verdad? Son muestras muy fieles de la condición del deslizamiento, ¿verdad? Tenemos también estudios geofísicos. Se pueden hacer pruebas de refracción sísmica, pruebas de resistividad eléctrica, y esta prueba de resistividad eléctrica en el pozo, que es una prueba que, bueno, por lo menos yo no había escuchado de ella hasta que la pudimos hacer el año pasado en Campo Cielo, ¿verdad? Por lo general, las pruebas de resistividad eléctrica que nosotros conocemos se hacen en sentido horizontal, o sea, a lo largo de la superficie del terreno. Pero esta prueba de resistividad eléctrica en el pozo es una prueba vertical que se hace en un pozo, preferiblemente de un piezómetro, para poder identificar dónde está ubicado el acuífero, a qué profundidad está ubicado el acuífero. Entonces, estos son algunos de los estudios geofísicos que se pueden realizar. También el monitoreo. Se pueden instalar inclinómetros, que este también es un instrumento muy importante porque nos da con mucha fidelidad la cantidad de movimientos. Ya más adelante vamos a hablar acerca de eso. También se pueden instalar extensómetros, piezómetros, ¿verdad? Y por último, pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pruebas de cortante directo, de compresión triaxial. Entonces, estos son como algunos de las pruebas, de los estudios que se pueden hacer, ¿verdad? No es necesario hacerlos todos, pero entre más estudios de estos tengamos, vamos a tener una mejor aproximación cuando queramos llegar a las conclusiones. Entonces aquí podemos ver algunas fotos de estas investigaciones y de estos sondeos, ¿verdad? Aquí en el lado izquierdo vemos el muestreo de núcleos, que esto fue en Campo Cielo, en estas cajas de madera. Ahí vamos guardando todos los núcleos que íbamos sacando de las perforaciones. En el lado derecho vemos la obtención de muestras inalteradas para pruebas de laboratorio, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, pruebas de cortante directo, para obtener también pesos volumétricos. Y estas pruebas son muy importantes porque de estas pruebas vamos a sacar los parámetros del suelo que vamos a ver un poco más adelante.
otras investigaciones y sondeos, las pruebas de resistividad eléctrica, que esa es de las más comunes y de la que nos da mayor información del estado del sitio, ¿verdad? Esta fue en Nueva Santa Rosa, la hicimos junto con personal de Copeco, y estos son los resultados de las pruebas de resistividad eléctrica. Entonces, estas pruebas de resistividad eléctrica nos sirven para tener una idea de cuál es la condición del terreno, ¿verdad? Cuál es si hay suelo saturado, si hay roca firme, nos sirve para tener una buena aproximación de eso, ¿verdad? Entonces, la resistividad se mide en ohmios metros y generalmente cuando ese valor anda entre 1 y 10 o 15, se puede definir como una capa de suelo, puede ser arcillosa, una capa de suelo saturada, donde es muy probable que haya presencia de agua. Y luego ya cuando la resistividad va aumentando, a medida que va aumentando ya es un estrato más impermeable y más firme. También podemos hacer la prueba de refracción sísmica. Esa prueba de refracción sísmica también es muy buena. Estas fotos son de una prueba de refracción sísmica que hicimos en Fuerzas Unidas. Aquí queríamos ubicar a qué profundidad estaba el manto rocoso, porque toda esa ladera es un depósito de un deslizamiento viejo. Entonces queríamos conocer más o menos a qué profundidad se encontraba el manto rocoso. Entonces, con esta prueba de refracción sísmica, vamos a tener una idea aproximada de a qué profundidad se encuentra el manto rocoso. Y también tenemos los monitoreos, ¿verdad? Los que nos mencionaban, los monitoreos del inclinómetro, que vemos aquí en el lado izquierdo, y el monitoreo de piezómetros también. Ok. Vamos a hablar ahora acerca del monitoreo. Este es uno de los puntos más importantes para el estudio del deslizamiento, ¿verdad? El monitoreo, ¿verdad? Entonces, el monitoreo consiste en recoger datos. Vamos a los sitios para recoger datos durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo general, se recomienda que el monitoreo se haga durante un año en el cual solamente vamos a estar recogiendo datos de las condiciones del sitio, o al menos durante una temporada lluviosa, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, para este proyecto, nosotros actualmente estamos monitoreando 2 inclinómetros en Campo Cielo, 2 piezómetros también ahí en Campo Cielo, y en Nueva Santa Rosa hay instalado 4 piezómetros y 4 inclinómetros que se están monitoreando continuamente. Entonces, los 2 dispositivos que actualmente estamos monitoreando son inclinómetros y piezómetros. Vamos a empezar hablando acerca del inclinómetro. El inclinómetro es un instrumento muy interesante porque nos ayuda para determinar con bastante exactitud la profundidad del deslizamiento de tierra, a qué profundidad está el plano de deslizamiento, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también para determinar y hacer un monitoreo de la magnitud, determinar qué tanto se está moviendo la masa, ¿verdad? Qué tan activo está el deslizamiento. Entonces, aquí podemos ver esta gráfica. Estas son las gráficas de uno de los inclinómetros que tenemos instalados en Campo Cielo. Y estas gráficas en el eje Y nos da la profundidad del pozo en el cual nosotros instalamos, en el cual introducimos el inclinómetro, y en el eje X nos da el movimiento en milímetros, y cada una de estas líneas de colores nos indican las fechas en las que se hizo la medición, ¿verdad? Entonces, las primeras mediciones, que fueron estas que están bien pegadas al eje, si ustedes se fijan, no nos daban ninguna información, no nos daban movimiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los meses, ya después la gráfica se iba abriendo y ya nos iba dejando bien claro a qué profundidad está el deslizamiento. Entonces, para este punto en específico de Campo Cielo, el plano de deslizamiento está aproximadamente a 2.5 metros de profundidad.
No sé si ustedes pueden identificar aquí, más o menos, a 2.5 metros de profundidad aproximadamente se encuentra el plano de deslizamiento, ¿verdad? Ahora, ustedes se podrían preguntar por qué una gráfica tiene movimiento y la otra no. Eso es porque estas gráficas se toman en dos ejes, ¿verdad? Se toman en el eje, en la dirección A y en la dirección B. Entonces, esta que tiene mayor movimiento es la gráfica en la dirección A. Esto se hace porque recordemos que el deslizamiento puede tomar cualquier dirección. Entonces, esto al final después nos sirve para poder correlacionar la dirección que tiene en el eje A con la dirección que tiene en el eje B, porque estos ejes son ortogonales, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener con esos dos catetos cuál es la dirección real del deslizamiento. Procuramos siempre de instalar los inclinómetros de tal manera que todo el movimiento se pueda identificar en un solo eje, ¿verdad? En este caso, en el eje A. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? A 2.5 metros aproximadamente está el movimiento, a 2.5 metros está el plano de deslizamiento. Y actualmente, para esta última medición que tenemos aquí, el 14 de octubre de este año, ya se habían identificado 35 milímetros de movimiento, o sea, 3.5 centímetros. Ese es un movimiento bastante considerable, ¿verdad? Para ese punto en específico de campo cielo. Entonces, estos monitoreos de inclinómetros se recomienda de que se hagan una vez al mes durante la época seca y durante la época lluviosa una vez por semana. Una vez por semana porque durante la época lluviosa es donde más movimiento se registra. Ok, la otra parte del monitoreo que es muy importante son los piezómetros. El monitoreo de los piezómetros. Entonces, el monitoreo de los piezómetros pues, nos sirve para identificar la profundidad del agua, ¿verdad? El nivel freático. O sea, aquí podemos ver los resultados de 2 piezómetros de campo cielo también. Esta gráfica en color rojo y abajo en color anaranjado nos da el nivel freático para diferentes fechas. Y luego aquí en las barras azules, esta es la precipitación diaria que hemos estado tomando para este sitio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en este piezómetro de arriba, cuando empezó a llover más, obviamente, el nivel freático subió bastante. Pero si se fijan en este piezómetro de abajo, empezó a llover bastante, pero no hubo mucho movimiento del nivel freático. Más adelante vamos a ver por qué fue que sucedió eso en campo cielo, ¿verdad? Pero es muy importante tener toda esta información, ¿verdad? Entonces, por eso les mencionaba de que este trabajo de monitoreo se debe de hacer por un periodo de tiempo mínimo de 1 año. Eso es lo ideal, ¿verdad? O por lo menos durante una época lluviosa, porque esto nos va a dar muchos datos importantes para la caracterización del deslizamiento. Ok. Vamos ahora ya casi terminando con esto del análisis del deslizamiento y ahora vamos al análisis de los resultados del estudio, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser el perfil geológico. Ustedes recuerdan el perfil longitudinal que les mencioné al inicio de la presentación que era muy importante realizar cuando se hiciera el levantamiento topográfico. Pues entonces en este momento es en el cual nosotros vamos a afinar y como quien dice, obtener todas esas piezas del rompecabezas que hemos estado recopilando con el monitoreo, con las pruebas de laboratorio, para después armar nuestro perfil geológico. Entonces, ¿qué elementos debe de incluir este perfil geológico? Debe incluir los bloques de deslizamiento. Si ustedes se fijan, este es un perfil geológico para Nueva Santa Rosa y aquí están identificados 4 de los 6 bloques que hay en este deslizamiento. Entonces aquí tenemos el bloque 1, el 3, el 4 y el 6. Otra cosa que es muy importante son las formaciones geológicas. Estas formaciones geológicas, como les decía, una buena primera aproximación son los mapas geológicos. Tal vez el problema es que esos mapas están a una escala muy grande, pero después podemos hacer uso de las perforaciones. Cuando nosotros perforábamos y sacábamos los núcleos, esa es una
representación bien clara de la condición geológica del sitio, ¿verdad? Entonces, chequeando esas muestras de esos núcleos que se perforaron, podemos definir la geología, ¿verdad? Otra cosa también muy importante, los escarpes. Los escarpes que ya los habíamos marcado con las visitas al sitio y que los habíamos marcado en el mapa geológico, es importante marcarlos también en el perfil. Los afloramientos de agua también es importante marcarlos. Los dispositivos instalados, los inclinómetros, los piezómetros, extensómetros, todo debe de ir también aquí en el perfil. Si ustedes se fijan aquí en la parte baja de este perfil, podemos ver un inclinómetro. Y si ustedes se fijan, a esta profundidad, que más o menos son 10 metros ahí, creo que aquí son como 6 metros, 6, 7 metros a esta profundidad, estaba el plano de deslizamiento de acuerdo a los resultados del inclinómetro. Entonces, el inclinómetro bien claro nos dijo que a 6, 7 metros de ese punto estaba el plano de deslizamiento y ahora nosotros en el perfil podemos marcar de que por ahí pasa el plano de deslizamiento. Otra información muy importante son los niveles freáticos mínimos y máximos que se midieron, ¿verdad? Aquí, para este perfil, el nivel mínimo está en esta línea punteada, en esta línea discontinua de color como azul oscuro. Este es el nivel freático mínimo que se midió por este piezómetro que dice aquí NSR 11. Este fue el piezómetro que nos midió esos niveles freáticos. Y luego aquí, en esta línea celeste, tenemos el nivel freático el más alto que se midió. Es muy importante tener también esta información, ¿verdad? Los resultados de las pruebas de resistividad también deben de ir en el perfil geológico y deben de encajar con todas las piezas que nosotros, todos los elementos que estamos incorporando, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba podemos ver el estudio de resistividad que se hizo para este perfil y la interpretación, ¿verdad? Y por último, todos los planos de deslizamiento de cada bloque. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los bloques, 4 de los bloques de deslizamiento. Y esta línea punteada de color rojo, estos son los planos de deslizamiento de cada bloque. Los planos de deslizamiento estimados de cada bloque. Este perfil es de Nueva Santa Rosa. Entonces, este perfil pasa desde A hasta A'. Aquí lo podemos ver en el mapa geológico. Este es el perfil que nos indica cuál es la situación de ese deslizamiento. Y para Campo Cielo, se hicieron 2 perfiles. Este perfil A y este otro perfil B. ¿Por qué se hicieron al final 2 perfiles? Porque aquí en Campo Cielo se identificaron varios bloques de deslizamiento. Entonces, para poder abarcar y poder tener información de todos los bloques, se decidió hacer, en este caso, 2 perfiles, ¿verdad? Entonces, la cantidad de perfiles depende de cuántos bloques de deslizamiento hemos identificado. Entonces, ya vamos terminando y cayendo a las conclusiones. Ya con todos esos datos recopilados, nosotros debemos de hacer el análisis del mecanismo del deslizamiento. Y eso tiene que ver con identificar y responder preguntas como ¿por qué es que el deslizamiento ocurre? O sea, ya con toda esa información que tenemos, ¿por qué el deslizamiento ocurre? ¿Cuáles son los factores que ayudan a la predisposición para que ocurra ese deslizamiento? ¿Y cuáles son los factores desencadenantes que gatillan ese deslizamiento, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el mecanismo del deslizamiento. Entonces, para el caso del deslizamiento en Campo Cielo, se definió de que los factores que ayudan a la predisposición son el suelo débil y flojo, que está en toda el área del deslizamiento, es un suelo que no está consolidado, y también detritos de un antiguo deslizamiento grande que está en la parte de atrás de estos deslizamientos que actualmente estamos considerando. Al inicio yo les mencionaba que toda esta área que está en café claro, este es un deslizamiento antiguo que se identificó. Actualmente no está en movimiento, pero sí era bien claro y se determinó como un deslizamiento antiguo por el escarpe que se encontró, por la interpretación topográfica también que se hizo, y ese es uno de los factores
que ayudan a la predisposición para que estos nuevos deslizamientos que ahora tenemos aquí en color café oscuro estén ocurriendo en la actualidad. Ahora, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Como quien dice, los factores que activan el deslizamiento. Pues en el caso de Campo Cielo, es el fuerte flujo de agua superficial que corre, no hay control en toda el área, no hay control para recoger todas estas aguas superficiales y eso provoca después erosión en el terreno. Y otro factor desencadenante es el nivel freático alto, especialmente en la época lluviosa. Ok, entonces vamos a volver aquí a las mediciones del inclinómetro, porque acabamos de mencionar que uno de los factores desencadenantes es el agua, podríamos decirlo, tanto el agua superficial que provoca la erosión como el alto nivel freático. Entonces, eso lo podemos ver bien claro cuando nosotros estudiamos estas gráficas de los inclinómetros. Si ustedes se fijan, esta gráfica que está en color azul, la pueden ver aquí con unos cuadritos. Si nos vamos a la fecha, ese movimiento se registró el 29 de mayo de este año. Sabemos que este año ha sido un año que ha llovido bastante. Desde mayo que empezó a llover, no ha dejado de llover y probablemente vamos a tener unos días más de lluvia todavía. Pero no sé si ustedes se pueden fijar en la gran diferencia en el espacio que hay entre la medición que se tomó el 29 de mayo y la que se vino a tomar después el 18 de junio. Entonces, si ustedes se fijan, hubo un movimiento bastante significativo de casi 1 centímetro a partir de que comenzó la temporada lluviosa. Ahora, entonces, este es un indicativo claro de que la precipitación y todos estos flujos de agua son factores desencadenantes para el deslizamiento. Ok, entonces, en Campo Cielo se identificaron al final 3 deslizamientos, ¿verdad? El bloque de deslizamiento A, bloque de deslizamiento B y deslizamiento C. Y en la parte baja, este no se identificó como un bloque de deslizamiento, sino que es la masa que se deslizó de la parte superior, ¿verdad? Solamente es la masa que se deslizó desde arriba. Entonces tenemos 3 deslizamientos, el deslizamiento A, el bloque B y el bloque C. Y ya este es el último paso que se hace cuando hacemos el análisis del deslizamiento y es el análisis de estabilidad. Hay diferentes métodos para hacer este análisis de estabilidad, ¿verdad? Hay infinidad de métodos, ¿verdad? Pero en este caso, para este proyecto, y uno de los métodos más comúnmente utilizados en Japón es el método ordinario de Fellenius. Entonces, para poder empezar a explicar el análisis de estabilidad, quiero explicarle el factor de seguridad. Yo creo que todos en algún momento manejamos este término en la universidad, el término de factor de seguridad. Entonces, cuando aplicamos a un deslizamiento, vamos a definir de que el factor de seguridad es la resistencia al corte entre el esfuerzo cortante, ¿verdad? Entonces, esto podríamos decir de que es, como quien dice, la resistencia que tiene el deslizamiento, que es lo que tenemos en la parte del numerador, y abajo, la cantidad de fuerza que se le está imponiendo al deslizamiento, que es lo que tenemos en el denominador. Entonces, si la fuerza que nosotros le estamos poniendo al deslizamiento es mayor de la resistencia que él tiene, el factor de seguridad va a ser menor que 1. O sea que eso va a ser un área inestable, ¿verdad? Ahora, si la resistencia es igual a la fuerza que le está poniendo, el factor de seguridad va a ser igual a 1. Y vamos a poder decir de que el bloque está en equilibrio. Pero si la resistencia del deslizamiento es mayor que la fuerza que se le está imponiendo, vamos a tener un factor de seguridad mayor a 1 y vamos a poder decir de que tenemos un bloque estable. Entonces, por lo general, los factores de seguridad que se calculan para deslizamientos con movimientos continuos
y considerables con movimientos grandes, ¿verdad? Los factores de seguridad que se calculan son generalmente de 0.95. Ahora, para bloques que tienen movimientos lentos y pequeños, los factores de seguridad generalmente son 0.98, 0.99. Okay. En este caso, utilizamos el método ordinario de Fellenius. Bueno, no voy a ahondar mucho porque me va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero más que nada, como para tener una idea general de en qué consiste este método, nosotros cada bloque de deslizamiento lo vamos a dividir en varias secciones que les vamos a llamar dovelas. Y para cada dovela le vamos a calcular su resistencia y le vamos a calcular también la fuerza que está imponiendo para que el deslizamiento se active, ¿verdad? Y vamos a usar muchos factores para poder hacer este cálculo. Aquí los podemos ver: el peso volumétrico, la cohesión, el ángulo de fricción interna. Estos son parámetros que vienen a partir de todos los análisis de laboratorio que se hicieron, ¿verdad? También tenemos que calcular la presión de poros para este bloque, que eso se hace a partir de la información de los piezómetros, a partir del nivel más alto, el nivel freático más alto que se haya calculado. Y también necesitamos información de la geometría de cada uno de estos pequeños bloques en los cuales nosotros vamos a dividir nuestros deslizamientos. Entonces, al final, el factor de seguridad lo calculamos con la sumatoria de todas las resistencias de cada uno de esos bloques y lo dividimos entre el esfuerzo al que se ven sometidos todos esos bloques. ¿Okay? Entonces, para Campo Cielo, el bloque A nos daba un factor de seguridad de 0.98, o sea que tiene un movimiento pequeño pero continuo. El bloque B también, 0.98, y el bloque C, un movimiento un factor de seguridad de 1. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Ya como para ir aterrizando, ¿verdad? Nos dice que los bloques A y B son los que más se están moviendo, son los que más han estado teniendo movimiento, y eso lo podemos comprobar y corroborar con los inclinómetros. Cuando vamos a las gráficas de los inclinómetros, vemos que son los bloques que nos dan mayor movimiento. Mientras que el bloque C es un bloque que no tiene tanto movimiento, sí tiene, no es que no tiene nada, sí tiene movimiento, pero no es tanto como los bloques A y B. Entonces, ya para terminar y finalizar esta sección del resultado 1, vamos a hacer como una propuesta de las contramedidas que se deberían de instalar en el sitio, ¿verdad? Entonces, con base en los resultados que acabamos de ver y de repasar, ¿verdad? El concepto básico para las contramedidas que se propone es el siguiente, ¿verdad? Número 1, drenajes horizontales para reducir el nivel freático. Y número 2, drenajes superficiales, bueno, son 3, ¿verdad? Número 1, drenajes horizontales. Número 2, drenajes superficiales para controlar las aguas superficiales, ¿verdad? Y número 3, una obra de contención para prevenir futuras erosiones en el pie del talud. Entonces, el factor de seguridad objetivo que se ha definido para que se debe de alcanzar una vez que las contramedidas ya se han instalado, que todas las obras se han ejecutado, es de 1.05, una vez después de que ya se hayan instalado las contramedidas. Ahora, si ese factor de seguridad no se alcanza, o sea, si después de hacer las obras de contramedida, hacer estos drenajes horizontales, drenajes superficiales, si no se ha alcanzado ese factor de seguridad, entonces se va a tener que considerar si se hacen otras obras adicionales, ¿verdad? Para poder llegar a ese factor de seguridad objetivo. Okay, con esto terminábamos la presentación del resultado 1, que tenía que ver con el análisis e investigación de deslizamientos. Esta es la metodología que hemos estado utilizando nosotros y que se puede utilizar en varios deslizamientos que tenemos aquí en el Distrito Central, ¿verdad? Y ahora voy a muy brevemente darles una explicación de lo que hace el resultado 2, que ahora el resultado 2 es el encargado de diseñar, de construir, de supervisar y de darle mantenimiento
a las obras estructurales, que también las llamamos contramedidas, para prevenir futuros desastres en esta ladera, ¿verdad? En este caso, el experto encargado es el señor J.K. Aoki. Él es el que ha preparado todos los materiales para el resultado 2. Entonces, este es el plano general de planta ya de las obras de contramedida que se tienen previstas instalar en Campo Cielo. Vamos a verlas ahora un poco más a detalle. Como mencionamos anteriormente, el factor de predisposición para el deslizamiento es el suelo débil y suelto, ¿verdad? Y los factores detonantes son el incremento del agua subterránea, ¿verdad?, durante la época lluviosa, y la filtración de las aguas superficiales. Ahora vamos a ver cómo se va a tratar este tema de las aguas subterráneas, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos marcado en este perfil, que es el mismo perfil de Campo Cielo, hemos marcado los diferentes bloques de deslizamiento y también tenemos identificado a qué profundidad está el acuífero. Se determinó de que el acuífero aquí está aproximadamente a la misma profundidad en la que está el plano de deslizamiento de todos estos bloques. Entonces, el problema aquí es que las aguas, estas aguas subterráneas, no solamente están, como quien dice, pasivas en el deslizamiento, sino que continuamente estas aguas van corriendo hacia abajo, o sea, siguiendo la inclinación de la ladera, y eso hace de que el pie del talud se sature más y después se desestabilice y el deslizamiento pueda ocurrir. ¿Recuerdan ustedes que los factores de seguridad que se calcularon para los dos bloques de abajo, el bloque A y el bloque B, era de 0.98, mientras que el factor de seguridad para el bloque C, que era el superior, era de 1. Entonces ese bloque C era muy poco el movimiento que tenía. Por eso mismo, porque todas estas aguas subterráneas están fluyendo hacia abajo también, ¿verdad? Esto lo podemos ver con los piezómetros. No sé si ustedes recuerdan que les mencionaba de que este piezómetro que tenemos instalado en la parte de arriba, que aquí en el perfil es este que dice C22, está en la parte de arriba del deslizamiento en el bloque C. A pesar de que ha llovido bastante, el nivel freático casi que no ha cambiado, se ha mantenido. Entonces, eso es porque todas estas aguas van escurriendo hacia la parte de abajo, ¿verdad? Ahora, en el piezómetro que tenemos instalado en la parte baja, en el C11, el C21, que es aquí cerca del C11, aquí sí se ve bastante la incidencia del nivel freático. El nivel freático ha crecido de una manera que casi llega a la superficie, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos actualmente con el nivel freático para este deslizamiento. Ahora, con las aguas superficiales, el problema en esta zona es que no hay drenajes para estas aguas, hay cunetas, pero la mayoría están en mal estado. Por el mismo deslizamiento, muchas cunetas están destruidas. También habían unos drenajes con unas tuberías ahí y están destruidas por el movimiento del mismo deslizamiento, ¿verdad? Entonces, todas estas aguas que escurren desde la parte superior vienen a dar a estos bloques A y B, que son los que están más activos, ¿verdad? Ese es el principal problema que tenemos con las aguas superficiales. Todas esas aguas escurren hacia los bloques A y B, que son los más activos. Ahora, tenemos que definir cuáles son las obras de contramedida que se van a seleccionar, ¿verdad? Entonces, para deslizamientos tenemos dos tipos de obras de contramedida, ¿verdad? Las primeras que son obras que le llamamos obras de control, solamente nos sirven como para reducir el impacto de los factores desencadenantes, y están las otras obras que son las obras de retención, que estas son obras de mayor costo y ya tienen que ver con obras en deslizamientos con movimientos bastante considerables, con factores de seguridad muy bajos, ¿verdad? Entonces, estas obras de retención ya son obras de mayor costo que se podrían considerar en un futuro si a un caso las obras de control no funcionan. Entonces, para el caso de Campo Cielo, las obras de control que se han definido
son obras de control para aguas subterráneas y para aguas superficiales, ¿verdad? Específicamente para las aguas subterráneas se está considerando realizar perforaciones horizontales, y para las obras de control de aguas superficiales, la construcción de cunetas, canales y algo que vamos a ver un poquito adelante, ¿verdad? Quiero hablarles un poco acerca de las obras de control para aguas subterráneas. Aquí tenemos algo así como 3 niveles de obras de control para aguas subterráneas dependiendo de la magnitud, del deslizamiento. El primer tipo de contramedidas son las perforaciones horizontales, que son las que podemos ver aquí. Estos son de las mismas perforaciones que yo creo que todos hemos visto que se hacen en los muros para drenajes de muros, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Consiste en construir un muro y luego construir drenajes con una inclinación de aproximadamente de 5 a 10 grados, y vamos a introducir una tubería de PVC perforada a una profundidad considerable hasta poder llegar al acuífero que se ha estimado, y que luego esas tuberías nos sirvan para drenar todas estas aguas. Entonces, en esto consiste la perforación de los drenajes horizontales. Ahora, ya cuando el deslizamiento es mayor, es de mayor tamaño, y los drenajes horizontales por sí solos no nos resuelven todo el problema, está, como quien dice, el siguiente nivel, que son los pozos de drenaje. Estos pozos de drenaje, los que han tenido la oportunidad de ir al Berrinche y al Reparto, los han podido ver. Y básicamente que este es un pozo con un diámetro bastante grande, de 3 a 4 metros de diámetro, y una profundidad también bastante considerable, aproximadamente de entre 10 y 20 metros, ¿verdad? Y luego, estos pozos, a partir de estos pozos vamos a perforar un abanico de drenajes horizontales hacia la ladera, para que estos drenajes puedan drenar toda esa agua hacia el pozo, y después del pozo se instala una tubería que drene todo el agua desde el pozo hacia la parte exterior del deslizamiento. Entonces, esto ya aplica para deslizamientos de mayor tamaño, ¿verdad? Como los deslizamientos que les mencionaba, del Reparto y del Berrinche, en los cuales ya están construidas estas obras de mitigación. Y ya como quien dice, el tercer nivel de este tipo de obras son los túneles de drenaje, ¿verdad? Estos ya son obras de bastante costo, son obras bastante grandes, se deben de hacer las excavaciones para estos túneles, y prácticamente que sirven la misma función de los pozos de drenaje, pero en una escala mayor, ¿verdad? Por ejemplo, estos túneles de drenaje se deben de construir por debajo del plano de deslizamiento, entonces se construyen a una profundidad bastante considerable. Ok, ya para finalizar, quiero mostrarles cuáles son las contramedidas, las obras que actualmente se tiene planificado construir en Campo Cielo, ¿verdad? Como les mencionaba, lo principal son los drenajes horizontales. Todas estas líneas en forma de abanico de color celeste, todos esos son drenajes horizontales que tienen, creo que el que tiene mayor longitud es de 50 metros, ¿verdad? Se van a hacer una serie de drenajes horizontales. Se va a construir un muro de retención en la parte baja del talud, y se va a reconstruir todo el sistema de cunetas y de drenaje de aguas superficiales. Algo que es muy importante para este caso del deslizamiento es que aquí no se pueden construir obras rígidas, como conocemos como cunetas de concreto, porque esas obras rígidas, debido al mismo movimiento del deslizamiento, se dañan, ¿verdad? Y con el tiempo ya hemos visto de que varias en el sitio están fracturadas, están dañadas, debido al mismo movimiento del deslizamiento. Entonces, lo que se tiene diseñado para este sitio es hacer tuberías o instalar tuberías de drenaje, pero son tuberías flexibles. Tuberías flexibles para que, a pesar de que continúe el movimiento, estas tuberías no se dañen.
Entonces aquí ya tenemos como un resumen de lo que está sucediendo en este deslizamiento de Campo-Cielo, ¿verdad? Como les mencionaba, el bloque A y el bloque B son los que tienen mayor movimiento, son los que tienen el factor de seguridad menor. Luego el bloque C tiene movimiento siempre, pero no es tan grande, ¿verdad? Los factores de seguridad que se habían calculado para el bloque A, B y C, pues tenemos aquí, ¿verdad? 98, 0.98 para A y B y 1 para el bloque C. Ahora, después de la instalación de estas horas de contramedida, los factores de seguridad que tenemos esperados, ¿verdad? Son 1.6 para el bloque A y 1.08 para el bloque B y 1.03 para el bloque C. Entonces, con eso terminamos. Espero que les haya servido esto, que esto pues, sirva para fortalecer nuestras capacidades como país para saber cómo atender ante este tipo de fenómenos, porque definitivamente que somos un país con bastante predisposición a sufrir de este tipo de desastres. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro, y al señor Cubano. En este momento pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos una consulta por acá, dice, ¿sabe usted dónde se puede tener acceso a la base de datos de las zonas vulnerables del Distrito Central? La alcaldía tiene un portal en línea que se llama, bueno, giscloud.amdc, o sea, solo lo buscas en Google como giscloud AMDC, y ahí tienen una buena base de datos de todas las zonas vulnerables, están los mapas que YAICA ha hecho anteriormente y también que otras instituciones han hecho. Entonces, ese es creo que el principal recurso al que podemos acudir para eso. Muchas gracias. ¿Dónde obtenemos mapas de deslizamiento previo a las construcciones en toda Honduras? ¿Mapas de deslizamiento? Previo a la construcción, que si hay algún mapa de deslizamientos a nivel de Honduras para tener una idea antes de construir. Ok. Esa definitivamente que creo que es una de las debilidades que tenemos como país, que no tenemos eso. No tenemos un inventario de todo el país. Aquí en Tegucigalpa sí hay un inventario que hizo YAICA hace unos años, en el que estamos trabajando nosotros. O sea, aquí en el Distrito Central sí tenemos esa información, pero ya a nivel de país estamos un poco débiles en eso. Hay mucho por hacer todavía. Sí. ¿Se sabe si para la ciudad del Ángel se hicieron este tipo de sondeos que usted está mencionando y si había alguna manera de evitar los deslizamientos que ocurrieron en la zona? Ciudad del Ángel, sí sé que creo que fue Copeco que hizo algunos estudios, me parece que creo que necesidad eléctrica y algunos así, pero fue ya después del deslizamiento y probablemente sí se pudo haber prevenido. Para eso, el resultado que está trabajando de parte de este proyecto en ese tipo de trabajo es el resultado 3 y 4, que hoy no lo pudimos cubrir, pero ellos son los que se encargan de hacer como el mapeo para hacer mapas de amenaza y de riesgo de zonas potencialmente vulnerables. Solo un pequeño paréntesis, tendremos otra ronda de capacitaciones el próximo año y de repente ahí podemos, Alejandro, abordar esos dos componentes, ¿verdad? Bueno, preguntaban algunos sobre la presentación, disponibles las tendremos grabaciones y las presentaciones más adelante, estén pendientes en la página web. Le preguntan, Alejandro, ¿cuánto cuesta hacer todas las pruebas que se han realizado en el proyecto? Okay, muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Las pruebas, la verdad es que no son baratas y ese es uno de los principales como debilidades contra las que luchamos como país, pero a pesar de que no son baratas, yo creo que sí se puede hacer como una buena optimización de los recursos. O sea, tenemos a la universidad, que la universidad ha hecho varias de las pruebas y la universidad es una institución activa en eso, ¿verdad? Que vamos a sacar el jugo en eso, ¿verdad?
Eh, Hay algunas otras pruebas que sí se necesitan subcontratarlas, por ejemplo, las perforaciones, lo que tiene que ver con inclinómetros, con piezómetros. Eso sí, ya es un poco más costoso, pero considero de que a pesar de que es costoso, vale la pena porque después vemos cómo son los resultados ya cuando suceden los desastres y no estamos preparados, ¿verdad? Actualmente estamos pasando por una situación así, por lo del huracán ETA, ¿verdad? Que tiene que ver con inundaciones, que es otro tema aparte. Pero al final yo creo que si hacemos como el balance entre el costo de prevenir o el costo de ya mitigar el desastre, es mejor prevenirlo. Muchas gracias. ¿Tiene usted idea para qué tipo de suelos en Tegucigalpa es más común la ocurrencia de los deslizamientos? Muy buena pregunta también. Bueno, aquí en Tegucigalpa, por lo general, la mayor cantidad de deslizamientos que están identificados están en la zona norte, noreste, ¿verdad? La zona esta del reparto, la zona de El Edén, el Bambú, toda esa es una zona donde hay bastante toba y es una toba como que viene retrabajada porque han habido deslizamientos hace mucho tiempo en toda esa zona. Entonces, toda esa parte baja del Picacho es una zona bien propensa a deslizamiento. Creo que cuando vienen las lluvias, esa es la zona donde más escuchamos que hay deslizamientos, la zona de la Canaán, Nueva Santa Rosa, La Guillén, Vía Delmi, Buenos Aires, toda esa zona, y también influye bastante la alta pendiente que hay ahí. Otra consulta. Al hacer el análisis de estabilidad con carga sísmica para estos proyectos en Tegucigalpa, ¿qué coeficiente pseudoestático KH emplearon? Disculpe, ¿me podía repetir? Sí. ¿Qué coeficiente pseudoestático KH se utilizó para hacer el análisis de estabilidad considerando carga sísmica? Ok. En este caso no consideramos carga sísmica. Para el análisis de estabilidad, el método que utilizamos no considera carga sísmica. No lo tomamos en consideración. ¿Me podría explicar cómo hacen el registro de la información en campo en las visitas? ¿Utilizan alguna aplicación? Ok, en realidad solo utilizamos papel y lápiz, es lo único. Muy importante son los mapas, no ir como quien dice en blanco, ¿verdad? No ir solo con una hoja en blanco y a ver qué miro, sino ir con una foto satelital o si la topografía es lo mejor, ¿verdad? Pero ir con uno de esos insumos es muy importante, ¿verdad? Que nos facilita poder identificar, poder ubicarnos, ¿verdad? Principal. Se hace un trabajo primero en oficina y luego se realiza la parte práctica. Le consultan también aquí, ¿verdad? JICA, aparte del Francisco Morazán, ¿tiene algunos proyectos que esté atendiendo? Sí, tiene varios proyectos, tal vez deslizamientos o más o menos relacionados con esto. Está este proyecto y está también el proyecto en la CA6, que también ya está terminando. Pero sí, continuamente JICA está trayendo y apoyando con varios proyectos relacionados con la mitigación de desastres. Sí. Comento que tiene varias felicitaciones, ¿verdad? De varios de los compañeros de Copeco, ¿verdad? De la alcaldía, compañeros de trabajo también. ¿Verdad? Jorge Aguilar le dice que excelente presentación. Saludos al doctor Cubano también, a los expertos japoneses. Muchas felicitaciones y de su excelente presentación. Se ha pensado en realizar capacitaciones a nivel de municipalidades y si en la municipalidad del Distrito Central, ¿sabe si se consideran en las zonas de deslizamientos para permisos de construcción? Muy buena. Bueno, la primera pregunta es, actualmente nosotros en este proyecto estamos trabajando con 3 instituciones, como les mencionaba al inicio, con la alcaldía de aquí de Tegucigalpa, la AMDC, con Copeco y con la universidad. Esas son las 3 instituciones. Después se espera de que estas instituciones puedan replicar toda esta transferencia de conocimiento, la puedan replicar con otras
alcaldía, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente surgió hace como un mes un problema en Intibucá, en Yamaranguila, por esa zona de Yamaranguila, ¿verdad? Y la alcaldía de Intibucá hizo la de Yamaranguila hizo la solicitud a YAICA de apoyo técnico, ¿verdad? Y al final se está haciendo un trabajo con estas instituciones con las que nosotros estamos trabajando para que ellos repliquen estos conocimientos con las demás alcaldías. Creo la otra pregunta, ¿cuál era? Se me fue. Ahorita, que si sabe usted si se consideran las zonas de deslizamiento para permisos de construcción, si se toma en cuenta ese dato. Ok. Pues ese también es tema del resultado 3 y 4, que son los encargados de ver también eso, ¿verdad? Lastimosamente no nos alcanza el tiempo para hablar de eso, pero sí, también eso es muy importante porque de nada sirve hacer todo esto si al final la gente sigue construyendo en esta zona. También creo que es un problema bastante complicado porque los que hemos tenido la oportunidad de andar en esos lugares sabemos que es bien difícil de que la alcaldía vaya y ejerza su labor en estas zonas, porque son zonas un poco complicadas, ¿verdad? Sí hay trabajos encaminados a eso para colaborar en el ordenamiento territorial y prevenir de que hayan nuevas construcciones o de que hayan urbanizaciones en lugares que potencialmente son propensos a deslizamiento. Tenemos varias preguntas por cuestiones de tiempo. Las tenemos anotadas, no se preocupen. Las vamos a trasladar al experto, ¿verdad? A los expositores y enviaremos nosotros las respuestas por correo electrónico, ¿verdad? Les agradecemos haber llenado la encuesta y compartiremos esas respuestas. Pues yo quisiera agradecerle, ¿verdad? Mucho a Alejandro, ¿verdad? Y al señor Cubano. Su participación, ¿verdad? No olviden a los asistentes, ¿verdad? Llenar la encuesta de satisfacción. Y no me quiero despedir sin antes invitarlos a la presentación de mañana, ¿verdad? Que tenemos estudio de caso de las inundaciones fluviales en la colonia San Miguel de Arcángel, en el Distrito Central, ¿verdad? Por el ingeniero Carlos Roberto Ábrego, ¿verdad? Es mañana a las 9 de la mañana. Los compañeros les han compartido el link, ¿verdad? Para que puedan participar y haremos todas sus consultas, se las haremos llegar a Alejandro, ¿verdad? Y pues haremos extensiva la investigación, la invitación para que el otro año, Alejandro, podamos terminar, ¿verdad? Esto que hemos comenzado ahorita, sí. Es bastante, ¿verdad? Lo que teníamos que cubrir, sí. Pero muchas gracias, ¿verdad? De manera personal también le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado y a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden, a la orden. No sé si usted o al señor Juan. A ver, ahí está. Juan-san, we are finishing the presentation, so I don't know if you want to say something. Okay, thank you very much for joining us. Thank you very much. Muchas gracias por haberse unido y por haber estado en la reunión. Sí, agradecidos. Muchísimas gracias. Tuvimos mucha audiencia. Buenas noches. Buenas noches.